Sí, entonces más bien grabo aquí la sesión. Con eso, pues ahí les mando el link de la grabación y ustedes ahí cuando tengan tiempito y cuando se organice la cosa, van revisando. Pero lo que le digo, Jonathan, hoy básicamente es objetivos y justificación, no más. O sea, no le metan nada más, hermano. Pongan los objetivos, que es el objetivo general y los específicos, y la justificación del proyecto ya lo revisamos. Entonces, Listo, sí, regálenme un señor. segundito, chinas. Perfecto. Hola, Catherine. Hola, profe, buenos días. Ah, bien. Catherine, le estaba comentando a Jonathan, o sea, básicamente el trabajo que hay que entregar hoy, hay que subir a la plataforma hoy, es solamente los objetivos y la justificación del proyecto. Entonces, no se compliquen la vida con más. Pero le decía que si, digamos que, pues eso es lo de hoy, pero si vienen cosas, digamos, con fallas anteriormente, pues lo de hoy también les queda mal. Entonces, le decía que no es que haya sido un trabajo mediocre ni nada, sino lo que pasa es que en estos temas de la metodología, las cosas tienen que ser muy precisas, o sea, tienen que estar ajustadas a los parámetros que se dan. Entonces, si los trabajos no cumplen con esos parámetros, pues obviamente ahí la evaluación no resulta. Entonces, voy a sobre su proyecto y les voy a dejar la grabación, les voy a mandar el link de la grabación de esta sesión por si más tarde ustedes cuando estén trabajando, cuando tengan el tiempo de revisarlo, pues ahí pueden ir mirando, porque de todas maneras todo esto hay que ajustarlo para el trabajo final, hay que tener ajustado todo esto, ¿de acuerdo? Por hoy no es sino, le repito, por hoy no es sino objetivos y justificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes están trabajando sobre la corrupción política y su incidencia en las ramas del poder público, ¿correcto? Sí, profe. Listo. Entonces, no revisemos, por lo que le decía, no se maten la cabeza en cosas, en buscar cosas. Simplemente uno después, cuando ya hace el proyecto, se encarga de redactar y darle todo el contexto. Pero por ahora en la parte metodológica nos preocupa o nos ocupamos puntualmente lo que se nos están pidiendo. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es el problema que ustedes ven de la corrupción política y su incidencia en las ramas del poder público? O sea, ¿cuál es primero que todo, cuál es la problemática que ustedes ven ahí? Doctor, la problemática que yo veo es la siguiente. Nosotros pensamos que todo ese ámbito de la corrupción hace que cada persona que vive en este país tenga un mal estilo de vida, ¿sí? Y un problema en específico de la corrupción es que se está volviendo perpetua en el tiempo. Literalmente no hay nada que se pueda hacer. Los mecanismos de jurisdicción se ponen en funcionamiento, pero son muy superficiales, no atacan la corrupción de manera adecuada Exacto, y pues mucha gente también no sabe, aunque en ocasiones en los medios de comunicación se dice que atacando la corrupción con X y Y cosa y que se creó el nuevo comité anticorrupción y se creó no sé qué, pero realmente nosotros no sabemos ni siquiera un 10% de la corrupción, porque ni siquiera los entes que están contra la corrupción saben todo pues lo grande que es esto. Entonces es como ir ahondando en un tema también ok, investigativo. ok, perfecto. Fíjese que lo que usted me está comentando, Jonathan, es el contexto de la problemática.
Digamos que esa es la primera parte. Entonces ustedes dicen, pero fíjense que es que tienen que organizar un poquito las ideas porque es que dispara sobre muchas cosas. O sea, se dispersa, hablan de la corrupción, pero hablan de los mecanismos, de los procedimientos, de los medios de comunicación. O sea, entonces, aquí la idea es que, digamos, listo, la problemática para nosotros es la corrupción. Listo. Entonces, digamos, ahora se los voy a poner en los términos que hemos pedido. Puntualmente, ¿cuáles son las causas de esa corrupción? ¿Cuáles creen que ustedes son las causas de esa corrupción? La falta de vigilancia y la falta de, como de dureza de la ley, Ok, pues también va la parte ética de cada funcionario. falta de vigilancia, ética y ¿cuál fue lo otro que dijo? Eh, la ley que es muy laxa con las personas que cometen corrupción. Listo, perfecto. Ahora, en, fíjese que usted está hablando de corrupción en términos generales. Están hablando en términos generales de corrupción. Pero es que corrupción hay la corrupción tiene muchas facetas. ¿En cuáles, obviamente ustedes como abogados, les interesa cuál? La corrupción, ¿en dónde o en qué? La Ah, corrupción, pues, que comete el Estado, que cometen los funcionarios ok. en... Fíjese que ahí va aterrizando, ahí van aterrizando la cosa. Entonces, la corrupción en, en los funcionarios del Estado. Ok, listo. Entonces, si ven que ya, o sea, es que está bien, lo que pasa es que uno, pues, obviamente uno aspira a solucionar y hay corrupción, pero fíjese que ya toca empezar por atacar uno. Y desde la parte jurídica, pues la parte, digamos que lo que a ustedes les interesa es los funcionarios públicos, ¿cierto? Entonces, ahora sí, fíjese que el problema que ustedes están abordando es la corrupción en los funcionarios del Estado. Listo, ahí, concentraditos ahí. Fíjese que ya lograron, dentro de todo eso que estaba hablando, que es el contexto de la problemática, perfecto. O sea, ustedes ya dijeron que hay corrupción por no sé qué cosa. O sea, ya usted me describió un contexto de la problemática, pero fíjese que ya se ubica en un problema específico de todo eso que me dijo, usted le interesan o a ustedes les interesan la corrupción en los funcionarios del Estado. Listo. Ahora, ese es el problema. Listo. Fíjense que una cosa fue la problemática, la corrupción en general y todo lo que comentó. Y ahora sí, de esa problemática, el problema es la corrupción en los funcionarios del Estado. Porque hay corrupción en las fuerzas militares, hay corrupción en las empresas privadas, nomás pues mire lo de Odebrecht, bueno, en la rama legislativa, en la rama administrativa, bueno, a usted les interesan los funcionarios del Estado. Es decir, ya especificó su problema. Entonces, su problema es la corrupción en los funcionarios del Estado. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, vale. Ahora, en términos de lo que hemos hablado de causas y efectos, listo. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia que trae la corrupción en los funcionarios del Estado. ¿Qué pasa? Mejor dicho, abiertamente, ¿cuál es el problema de que los funcionarios del Estado sean corruptos para ustedes? Pues que realmente no existe o sea, no existe justicia para las personas o para el ciudadano que no tiene dinero para pagar ese tipo de favores jurídicos, sí. No sé si me haga entender un Ah, poco. ojo, ojo, fíjate, Catherine, que aquí están mencionando una cosa, se está yendo, fíjese que ya, si ve cómo uno en la charla lo va puntualizando, fíjese que ya no son todos los funcionarios del Estado,
sino los funcionarios de la rama judicial, ¿o no? Sí, más Ah, obviamente. Claramente, sí. Jonathan, ¿de acuerdo? Sí, porque Sí, señor, pero Listo. lo que pasa es que, o sea, lo que pasa es que uno puntualiza muchísimo, porque un ejemplo, otro problema de la corrupción es que crea desigualdad. O sea, No, eso no, es mire, lo fundamental. los Crea desigualdad problemas de la porque, los problemas de la corrupción son muchos. El tema es que ustedes no pueden solucionarlos todos de una vez con un proyecto. O sea, un proyecto suyo tienen que apuntar en términos metodológicos y reales, pues ustedes tienen que apuntar. Además, ustedes como abogados les interesa esto. Ustedes como abogados les interesa la parte jurídica. Entonces, fíjense que ya lograron, ahora sí, ya lograron ubicar el problema. Usted puede echar todo ese cuento de que inequidad, la falta de acceso a la gente, los problemas de la gente. Bueno, como contexto de la problemática. Pero de toda esa problemática usted tiene que enfocarse, porque si no, hermano, no le va a alcanzar el tiempo. Ya, un proyecto para solucionar la corrupción en Colombia se le va a demorar a usted por lo menos 10 años. Entonces, concretico, en temas suyos, dice, entonces listo, mire, a nosotros nos interesa el problema de la corrupción en los funcionarios de la rama jurisdiccional. Punto. sí, Problema. profe, tengo una pregunta. O sea, Sommer se dice que hay que plantear una hipótesis, la hipótesis de ese Pero a problema en ver, concreto. a ver, ese es el gran, mire, ya estoy descubriendo, muchachos, porque es que ustedes no van paso por paso. Espérense, vamos apenas en el problema. Para poder, lo que les he dicho, esta cosa es ordenada secuencial, una cosa lleva a la otra. Si usted no ha podido definir el problema, no sabe qué preguntar, pregunta problemática. Y si no se ha planteado la pregunta problemática, no puede plantear la hipótesis. Entonces, ojo, ese es el gran problema. Primero el problema. Fíjese que apenas estamos llegando al problema. Entonces, vamos por partes. Entonces, estábamos en que el problema, ya tienen el contexto del problema, la corrupción y no sé qué, y todas las cosas que ustedes dicen, y eso causa en Colombia inequidad, eso causa injusticia, bueno, problemas económicos, políticos, sociales, todo lo que ustedes quieran. Listo. Dentro de esa problemática, un problema sensible para lo que nos interesa a nosotros los abogados es la corrupción en los funcionarios de la rama jurisdiccional. Listo. Ahora sí, si ya estamos concentrados en eso, mire, y olvídense, a partir de este momento, olvídense del resto. Mire, yo los entiendo, uno quiere salvar el mundo, pero pues no no tienen el tiempo ni las herramientas como para ponernos a eso. Por eso es que hay que puntualizarnos y concentrarnos, y sobre todo para efectos seamos claros, para efectos de la materia y del proyecto que nosotros necesitamos, pues eso es lo que nos están pidiendo. Sí, ustedes quisieran, les repito, salvar el mundo, pero para lo que nos están pidiendo un problema en concreto. Listo, ya lo logramos concretar. Corrupción en los funcionarios de la rama jurisdiccional. Listo. Ahora sí, ¿qué pasa o qué provoca eso? ¿Qué consecuencias trae esa corrupción? Ahora sí, de los funcionarios de la rama jurisdiccional, ahora sí. Lo que estabas mencionando, Catherine. pues creemos que lo mismo, que todo el mundo no tiene acceso a la justicia por culpa de Quieto, los sobornos. despacio, hermano, pero déjele el acelere. Primera consecuencia, falta de, falta de acceso a la justicia, mejor dicho, lo que usted está diciendo, falta de equidad en el acceso por parte de la sociedad o de las personas a la justicia. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. señor. Listo. Esa es una cosa, la inequidad. La inequidad en el acceso, esa corrupción lo que trae es eso. Inequidad porque entonces no todo el mundo puede acceder a la justicia. ¿Alguna otra consecuencia? La falta de celeridad en el proceso. No.
pero eso no es, fíjate que eso no es una causa. Bueno, perdón, una consecuencia. Porque faltas, o mejor, explícalo mejor, falta de celeridad, ¿por qué? Porque obviamente la persona que puede pagar va a tener, o sea, va a ser más rápido el proceso, va a estar de primeras, así haya llegado antes. Bueno, ¿alguna otra consecuencia? Después, pero ¿Alguna otra consecuencia? No sé, Muchachos. profe. No, perfecto. Listo. Si ustedes en su cabeza no encuentran más, pues listo. Entonces trabaja. ¿Qué acaban de definir, muchachos? ¿Qué acaban de contarme? Las variables dependientes, así de fácil. Consecuencias. O sea, el problema de la corrupción en los funcionarios de la rama jurisdiccional trae como consecuencias variables dependientes. La inequidad en el acceso a la justicia. Y segundo, la falta de celeridad en los procesos. Listo. Ahora sí, esa es la consecuencia de la corrupción. ¿Cuáles son las causas de eso? ¿Cuáles son las causas de esa inequidad? Ya resolvimos lo de la variable dependiente, o sea, las consecuencias. Ahora vamos a las causas de ese problema. pues yo considero que una de las causas es el hecho de que la gente necesita como más dinero, ¿sí? Es como muy, ¿cómo decirlo? O sea, aunque tienen, desean tener más. Entonces, digamos que una cosa sería eso. Y lo otro es que posiblemente les haga falta ética profesional. Pero fíjate que, ojo, eso es válido, eso es válido. O sea, lo que estás diciendo es válido. Pero ojo, acuérdate una cosa, en derecho, todo lo que tú digas lo tienes que probar. O sea, tú tú no puedes decir que un juez que se gana 18 millones de pesos es que le hace falta plata, por decirlo alguna cosa. O sea, es una apreciación muy subjetiva. Eso es válido, pero como apreciación subjetiva. En términos estrictamente jurídicos, ustedes ya lo habían mencionado, ustedes ya me habían mencionado las causas, echen cabeza. Con lo que empezó Jonathan a contarme la historia. Bueno, doctor, en este caso también yo creo que sería muy importante indicar, primero, la falta de ética, o sea, eso es como Perfecto, una listo. persona llega Una causa a es hacer, la falta de ética en los funcionarios. Listo. sí, capacitación precaria, ¿sí? O sea, yo creo que un funcionario se le debe capacitar, indicarle, mire, su función es esta y tiene que ser ético por esto. O sea, porque cuando uno no conoce la ética, es muy fácil que uno cometa cualquier tipo de, pues, de irregularidad, Ok, ¿sí? Cuando uno no pero, es ético, sí, pero señor. viene mi pregunta. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, un juez o un fiscal que se deja sobornar, como los que hemos visto a diario, les falta capacitación? Ética, diría yo. Mm, listo, entonces dejémoslo en éticas. Una de las causas, eso sí, Una, pueden ética. ser, hijuemile, pueden tener todos los títulos de los estudios y la experiencia que tengan, pero si no tienen ética, paila. Listo, estamos de acuerdo. Una de las causas es la falta de ética. Entonces olvidémonos de la capacitación. ¿Qué otra? Usted mismo Ot- me mencionó otra ahorita. Otra puede ser el temor a represalias, que eso es claro en Colombia. O sea, usted tiene que legislar de tal forma, tiene que hacer tal cosa, porque si no yo tengo un grupo subversivo y le matamos a toda su familia y demás. Eso es algo muy importante en Colombia, ¿sí? Que en ocasiones choca con la ética, porque una persona puede ser muy ética, pero si a una persona como funcionario público le dicen, si usted no me hace este trabajo, le voy a matar a su familia, pues lastimosamente Válido, así, válido, y válido. sabe que la misma justicia no lo va a respaldar en decir, bueno, voy a denunciar y yo sé que ya voy a librarme del problema. No, así denuncie y lo matan, o le matan la familia. Listo, válido, válido, válido. Eso que me está diciendo es válida como... Ahora, señor abogados, póngamelo en términos jurídicos.
Eso que me está diciendo, póngalo en términos jurídicos. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se llama? Los delitos son peculado. Sí, No, esos sí, no, delitos. no, no. Los delitos que pueda cometer la persona por X o Y razón, por ética o porque lo amenazan, eso. Pero usted está hablando de una causa concreta que es que a las personas las amenazan. Eso desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se traduce? Intimidación, conflicto armado. Perfecto. Y frente a eso, entonces, ¿qué le hace falta a los funcionarios judiciales para evitar eso? Garantías. ¿Sí ve? Dio la palabra clave. Entonces, la otra causa es la falta de garantías, ¿cierto? Falta de garantías y seguridad para los funcionarios, ¿o no? Digamos que en términos jurídicos, lo que usted me está diciendo lo podemos traducir de esa forma. Falta de garantías, protección y seguridad para, garantías de protección y seguridad para los funcionarios, ¿cierto? Obviamente, fíjese que cuando usted dice variable causas, la falta de ética, pues sí, usted al redactar dice la falta de ética que se traduce en esto, que significa esto por falta de no sé qué, etcétera, etcétera. Luego usted dice, segunda causa, falta de garantías de protección y seguridad, porque los funcionarios reciben amenazas de sus familias, de los grupos armados, de los grupos delincuenciales, de las bandas, bla, 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 bla. ¿Sí ve? Pero ojo que ya ustedes ya se concretaron en lo que realmente es. Es que el ejercicio es al contrario. Primero definimos cuál es la idea, como lo que acabamos de hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es la corrupción en los funcionarios judiciales. Consecuencias: inequidad en el acceso a la justicia y falta de celeridad en los procesos. Punto. A partir de ahí, a partir de ahí usted la redacta, ustedes la redactan, la explican, dicen de qué se trata. O sea, a qué se refieren cuando habla de inequidad, cuando habla de falta de celeridad, y la explican. Pero ya tienen clara la idea. Luego vamos con esto. Causas: falta de ética en los funcionarios públicos. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Ustedes cómo entienden esa? Ustedes explican en la redacción, en el trabajo, pues qué significa la falta de ética, pero ya tienen claro que una de las causas es la falta de ética. Luego, otra causa es la falta de garantías de protección y seguridad a los funcionarios. Explican a qué se refiere eso. ¿Listo? Entonces, esa es la mecánica. Entonces, porque es que cuando nosotros, fíjense que cuando nosotros comenzamos a hablar y a decir cosas, nosotros empezamos a irnos por la rama y finalmente no concretamos. Bueno, pero ¿qué es lo que yo a veces les pregunto en la retroalimentación? Bueno, pero finalmente de toda esa carreta, digámoslo así, pues ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas? Les falta esa precisión, que es la que estamos haciendo ahora. Y una tercera que hace falta ahí, para no concentrarnos sino en tres causas. Listo. ¿Cuál sería la otra? Usted también la mencionó al comienzo, Jonathan. No, no sé, profe, no recuerdo cuál dije, de La tanto que laxitud dije. de las leyes. Ah, sí, claro, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo explicaría esa causa? ¿O cómo explicarían ustedes esa causa? Que pues en este caso las leyes están creadas, cuando el legislador crea las leyes, no las hace muy laxas para una persona que cometa corrupción. Entonces, tiene más condena robarse una gallina que hacer Un acto, un desfalco. que un acto de corrupción, cualquiera, que sea peculado, que sea lo que sea. Ok, muy bien. O sea, esa es otra causa. ¿Estamos de acuerdo en que esa es otra causa? La laxitud de las leyes.
No, profe. no Sí, señor. solamente de la ley, sino de los mismos procedimientos para, porque puede que las leyes, digamos que en un momento dado, ciertas leyes tienen, digamos, son muy estrictas en eso, o al menos la letra de la ley dice eso. Obviamente, como lo hemos visto en la clase, pues la vaina es de interpretación y de aplicación. Entonces, tendrían que mirar, o sea, hay que mirar si realmente es la laxitud de las leyes, como las expidió el legislador, o realmente digamos, la laxitud en la Aplicación. interpretación y aplicación de la ley. Ahí tendría que definirse porque ahora les voy a decir por qué es necesario puntualizar lo que les he dicho. Todo lleva una cosa lleva a la otra. Entonces, listo. ¿Qué piensan ustedes que sea el problema? ¿La ley o la interpretación y la aplicación de la ley? Yo creería que es más bien la interpretación y la aplicación de la ley, porque digamos que la norma está redactada de acuerdo a las necesidades que tiene esa sociedad, pero si las personas que están o tienen la facultad de aplicarla tienen una mala interpretación de la norma, pues es claro que se van a crear discrepancias entre una interpretación y la otra. Perfecto. ¿Usted qué opina, Jonathan? ¿Está de acuerdo con Catherine o no? Yo también pienso, doctor, que son, eh, no recuerdo bien cómo se llama eso, el campo de acción que tiene el legislador para tomar una ley y adecuarla en Claro, un tipo. Entonces, siempre cuando quiere hacer eso, entonces siempre buscan lo más suave para claro, esos tipos de corrupción. claro, claro. Acuérdense que nosotros vimos diferentes tipos de interpretación, entonces, dependiendo lo que, ahí sí no es de acuerdo con el uso, sino de acuerdo con lo que le convenga a la defensa, pues, de esos procesos, pues, interpreta. Entonces, fíjense que una de las causas, fíjense que la tercera causa de esa corrupción es la inadecuada, mejor, inadecuada interpretación y aplicación de las leyes y los procedimientos, porque es que la otra es esa. Fíjense que las normas están y bueno, las comienzan a aplicarlas y las interpretan, pero fíjense que el procedimiento entonces que aplazan, que cambian de abogado, que aplazan las audiencias, que es, o sea, hasta que la alargan tanto que la mayoría de veces se vence el plazo y prescriben los procesos, o sea, por vencimiento de términos. Entonces, digamos que ahí una de esas causas es que hay una inadecuada interpretación y aplicación de las leyes y los procedimientos contra la corrupción. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Fíjense cómo vamos. Fíjense que les estoy haciendo, no mentira, no les estoy haciendo el trabajo, porque ustedes tienen, obviamente eso no es ponerlo ahí, sino que lo que les digo, tienen que explicar y redactar qué es lo que entienden por eso. Entonces, fíjense que ya tenemos las causas. Listo. Falta de ética, falta de garantías de protección y seguridad para los funcionarios y fallas en la interpretación y aplicación de las leyes y los procedimientos. Perfecto. Creemos que hay otra causa fuerte. Causas hay muchas, pero digamos que de peso para la que a ustedes les interesa. ¿Ven otra? No, profe, yo creería que no, no hay más. No sé qué. Jonathan, ¿qué dice? No, creería que no, pues sí hay otras, pero son de mucha relevancia, como que la sociedad indica que la, la sociedad ya está acostumbrada a la corrupción, que sí, Sí, bueno, claro, que roben, pero que hagan, que no sé, entonces claro. términos como, Ok, pero eso no es tan relevante sí, realmente. no importa que roben, pero que hagan o que roben poquito. Sí, sí, pero no, es relevante, pero digamos que es otro carácter, o sea, es un carácter más sociológico. Ese es un análisis jurídico, pero más de sociológico, no tan jurídico como nos interesa a nosotros en este caso. Entonces, perfecto. Entonces, fíjense que estamos de acuerdo. Ustedes ya plantearon la problemática de la corrupción.
fíjense que no se trata de la corrupción política, se trata, ustedes ampliaron el tema, a la corrupción en general. Y en Colombia la corrupción tiene tal y los problemas y todo lo que ustedes me mencionaron. Ahí, ojo, les repito, ahí tenemos claro, ahí tienen la problemática. Ya nos concentramos, entonces, obviamente uno de los aspectos de mayor sensibilidad dentro de esa problemática de la corrupción es la corrupción de los funcionarios en la rama jurisdiccional, ¿cierto? Que trae como consecuencias, la inequidad social por tal cosa, la falta de celeridad en los procesos que significa tal cosa o que produce tal cosa o que hace tal cosa, lo explica. Listo. Las causas que determinamos, o sea, no las causas del problema, sino las causas que ustedes determinaron son la falta de ética de los funcionarios que se refiere a tal cosa, bla, bla, la explica. Segundo, la falta de garantías de protección y seguridad a los funcionarios de la rama jurisdiccional que significa esto, que se traduce en esto o que se evidencia en tal cosa. Y tercero, las fallas o en la interpretación y aplicación de las leyes y los procedimientos contra la corrupción. ¿Qué significa tal cosa? ¿Listo? Fíjense que ya hicieron, ¿qué acabamos de hacer? Una cosa que se llama el planteamiento del problema. O sea, y fíjense que ya lo determinaron. Ya determinaron el problema, las consecuencias y las causas, y ya establecieron la relación causa-efecto. En términos de lo que hemos visto, ya definieron la variable dependiente y las variables independientes. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la pregunta? Ya una vez hecho eso, ¿cuál es la pregunta a resolver con su proyecto? ¿Cuál es la pregunta que van a resolver? ¿Qué es lo que van a resolver? ¿Qué es lo que quieren resolver? O sea, ¿cuál es ese propósito que ustedes se proponen con su proyecto? ¿Cuál sería? Sería como, ¿cómo mitigar la corrupción en Colombia? ¿O cuáles son las causas a No, estudiar en para Colombia mitigar no. la Ojo, corrupción? el Bueno, al problema concreto, o sea, la pregunta ya se relaciona directamente con el problema porque acuérdense que la pregunta, el objetivo corrupción que tiene la judicial, ¿sí? pregunta problemática es ya enfocarlos y direccionarles el proyecto. Entonces no se vayan extensos. Ya ustedes definieron que es en la rama jurisdiccional, RAN. Entonces ahí. Ahora sí la pregunta es, ¿cómo mitigar? Sí, ¿cuáles son los aspectos a estudiar para mitigar la corrupción No, en los funcionarios exacto, en los judiciales? funcionarios de la rama jurisdiccional. Listo, esa es la pregunta es cómo. Ojo que usted en la segunda, lo segundo que dijo, ¿qué elementos, qué condiciones, qué características que mencionó? ¿O qué? ¿Cómo fue lo que mencionó? Listo. ¿Qué elementos hay que estudiar? Ah, ¿qué elementos? Listo, perfecto. Listo. No, pero la gran pregunta que ustedes van a hacer es ¿cómo y qué madres hacemos para mitigar este problema? ¿Listo? Entonces, ahí ya tienen la pregunta problemática. ¿Cómo mitigar la corrupción en los funcionarios de la rama jurisdiccional en Colombia? ¿Ya? ¿Sí ve? Ya lo concretamos. A los funcionarios de la rama jurisdiccional en Colombia. Listo. Ahora sí. Siguiente pregunta. Solucionada pregunta problemática. Ya la tienen formulada. Siguiente paso. ¿Cómo creen ustedes que se pueda solucionar esa vaina? Catherine. Catherine, que estabas mencionando ahora, que hablaste de la posible hipótesis. Yo no le digo hipótesis todavía, les pregunto, ¿cómo creen ustedes que se puede solucionar esa vaina? Ojo, teniendo en cuenta las consecuencias que dijeron y las causas que dijeron. Ojo, no se pueden salir de ahí. ¿Listo? Ahora sí, sobre esas cosas, ¿cómo creen ustedes que se puede solucionar la vaina? Jonathan. Pues de acuerdo a lo que hablamos, diría que la mejor capacitación de los
funcionarios judiciales y pues hablaríamos de nuevo sobre la ética profesional, o sea, tratar de como de que las capacitaciones también estén enfocadas como a esa parte y también a la buena interpretación de la norma, porque de nada nos sirve que tengan ética profesional, pero tengan una mala interpretación. Entonces diría, o sea, para que todos tengan el mismo nivel de interpretación y no que uno interprete una cosa y el otro interprete la otra, sino que todos los funcionarios estén de acuerdo en la misma interpretación. Eh, Acuérdate que es difícil, acuérdate porque justamente es lo que hemos visto en epistemología. Eh, pues la interpretación depende mucho del enfoque que uno le dé a la interpretación y de acuerdo a lo que requiera de interpretar la ley. Y depende mucho también si uno se va, recuerden, si se va por el derecho positivo o si se va por el derecho natural. Y algo, digamos que desde lo disciplinar, pero desde lo personal también tiene que ver con el tipo de pensamiento y el tipo de estructura que tenga el funcionario. Entonces, digamos que o sea, está bien lo que plantea o sea, la solución, la posible solución es, vea, hay que capacitar a esta gente. Digamos que en términos generales hay que capacitarla. ¿En qué la quieres capacitar? En elementos de ética, o sea, una fundamentación ética, o sea, fortalecer la formación ética como capacitación, ¿cierto? Lo segundo, digamos que capacitarlos en los elementos fundamentales o en las herramientas válidas para la interpretación y aplicación de las normas. No digas cuáles, porque ni cuál es la mejor ni cuál es la peor, porque no existe ni mejor ni peor. Son diferentes formas de hacer, recuerden, diferentes formas de acercarse a la verdad. Entonces, dependiendo del enfoque, pues si yo hago una interpretación de acuerdo al uso, pues es válida. Pero si la hago dogmática, pues es válida. Si combino histórico con sistemática, pues es válida. Entonces, más bien lo que hay que fortalecer a la gente, a estos funcionarios, es en, digamos, los elementos claves para la interpretación y aplicación de la norma. En ese sentido, pues ya obviamente no importa el enfoque, lo que importa es que esa persona tiene todas las herramientas para saber que a través de ese enfoque va a hacer una buena interpretación y una aplicación de la ley. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo, válido. Entonces ya tienes dos elementos. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Cómo creen ustedes que se pueda? Porque fíjense que ya ahí están solucionando el tema de ética y el tema de interpretación y aplicación de la ley. O sea, a través de un proceso de capacitación. Pues Nos yo falta uno. creería que sería cuál, doctor, el de la actitud de las normas. No, porque ya descartamos la norma como tal. Lo que acordamos es que una de las causas no son las normas, es la interpretación y la aplicación de esas normas y de Perdón, sí, esos señor, eso es la procedimientos. interpretación. Por eso, y ese ya lo resolvimos. Ya Catherine propone capacitar a los funcionarios fortaleciendo lo que es la ética, los elementos de la ética y, y reforzando los criterios de interpretación y aplicación de la ley. Listo, perfecto. ¿Listo? Nos falta una causa que es la falta de garantías de protección y seguridad en los funcionarios. Pues Ahí, ¿qué se realmente, nos ocurre? sí, ¿Cuál sería una posible solución? ¿Cuál sería una posible solución para esa causa o para el problema en esa causa? pues es complicado, pero brindar como, hacer como un frente de seguridad para que
todos los funcionarios que tengan que, ese tipo de acciones difíciles, de juzgamientos, de, bueno, cualquier tipo de acción judicial que se vea inmersa en algún tipo de controversia, de amenaza y demás, crear como un frente de seguridad. También podría ser, es que no sé cómo explicarlo, de que en algunas decisiones judiciales, en algunos movimientos judiciales, en el que no sea necesario la cara del juez, hacerlo como ocultos. No, pero acuérdese que esa vaina de los jueces sin rostro, porque sería lo de jueces sin rostro, ya eso se eliminó de la normativa, porque eso era, recuerde que, bueno, no recuerda porque usted es muy joven, con todo ese tema del narcotráfico de la época de Pablo Escobar y demás, y como justamente amenazaban a los jueces y a los fiscales y mataban jueces y fiscales que llevaban casos del narcotráfico, entonces se creó la figura del juez sin rostro, precisamente para que no los identificaran. Pero eso fue un proceso y eso lo acabaron. Y después con el tema de la oralidad y todo este tema, se acabó el tema de los jueces. Entonces, digamos que no, en este momento podría ser una solución, los jueces o los fiscales sin rostro para ciertos casos y ciertos procesos, pero digamos que en este momento ya no es constitucional, ya no está, no se aplica eso. Pero es válido eso que está diciendo. Crear un frente de seguridad para proteger un frente de seguridad para proteger a los funcionarios públicos. ¿Listo? Podríamos quedarnos ahí, ¿les parece? Sí, señor. Listo. Fíjense que ya pensamos frente a esa pregunta, ¿cómo hacemos para mitigar la corrupción en los funcionarios de la rama jurisdiccional? Entonces ya estamos pensando, mire, la posible solución a esa vaina, la solución que nosotros creemos es, primero, crear unos programas de capacitación. O sea, eso hay que crear unos programas de capacitación en dos cosas fuertes. Uno, fortalecer todos los elementos de ética jurídica y ética general, ética profesional y ética jurídica en los funcionarios de la rama jurisdiccional. Y segundo, en los aspectos, los elementos, los criterios, fortalecerlos en los criterios claves para una adecuada interpretación y aplicación de las leyes. ¿Listo? De las leyes y de los procedimientos. ¿Listo? Y tercero, creando un frente de seguridad para tal cosa. Bueno, fíjense que ya tienen los elementos de ¿qué? De su hipótesis. Esa es la hipótesis. La hipótesis es una respuesta hipotética, valga la redundancia, a esa pregunta problemática. Entonces ustedes se preguntaron cómo carajos mitigamos esta vaina de la corrupción en los funcionarios de la rama jurisdiccional. Entonces ustedes dicen, mire, nosotros creemos que capacitando a esta gente en ética, en interpretación y aplicación de la ley y creando un frente de seguridad, de acción, de acción frente a estos temas, bueno, ya he explicado. Eso es lo que se llama la hipótesis, porque es lo que ustedes creen que es la respuesta a esa pregunta. Eso es lo que ustedes creen que así se va a mitigar. Puede que sí o puede que no, eso no lo sabemos. El proyecto, cuando se desarrolle el proyecto y se ponga en marcha, pues recordemos que las hipótesis pueden ser comprobables o no, pueden ser válidas o pueden ser nulas. Eso lo vimos por allá al comienzo de nuestra materia. Entonces, fíjense que ahí ya tienen otro elemento, su hipótesis. ¿Listo? ¿Qué nos queda? Los objetivos. Ahora sí, ¿cuál es el objetivo general? General. El objetivo general sería como... recuerde que el objetivo general tiene que reunir todo esto que hemos hablado en una sola, como en una sola frase, digámoslo así.
complejo. Ojo, pistas. ¿Qué es lo que realmente, si ustedes dicen que crear un frente de seguridad, capacitar a la gente, ahí qué están haciendo? Están creando como una especie de qué? Como de Crear un programa, cambio, de plan, de estrategia, ¿sí o no? ¿O qué es eso? crear una estrategia para el cambio de... No. ¿Qué palabra utilizó? Ojo, ¿qué palabra clave utilizó usted en la pregunta? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo que? Profe, estoy colocándole atención y no anoté. ¿Cuál fue Catherine, cuál fue la pregunta que se formuló? ¿Cómo nos quedó? Muchachos. ¿Cómo mitigar? Ojo. Entonces usted va a diseñar una estrategia ¿para qué? Para ¿Para mitigar o no? mitigar. Listo. Ahí tiene el objetivo general. Es que lo que les he dicho siempre, una cosa va encadenada a la otra. Entonces, si usted pregunta cómo mitigar, pues el objetivo general será hacer algo para mitigar. Así es sencillo. Entonces, el objetivo general va a ser ahora. Fíjese que esa capacitación y crear ese frente de seguridad es una estrategia que usted va a proponer, porque no sabemos si esa vaina lo acepte, no se pueda, o realmente en el ámbito jurídico se acepta. Pues lo ideal sería chévere. O sea, desarrollar el proyecto, pues los debe llevar a que ustedes finalmente digan, mire, nosotros proponemos esta estrategia. Entonces, fíjense que realmente el objetivo general de su proyecto va a ser diseñar una estrategia para mitigar los problemas de la corrupción, los problemas de corrupción en los funcionarios de la rama jurisdiccional. ¿Sí o no? Ese es su gran propósito. Listo. ¿Qué tienen que hacer para lograr diseñar esa estrategia? Jonathan. No sé si tenga que ver algo con, pues, proponer ante el No, Estado. hijo, pero ¿qué va a proponer si todavía no la ha diseñado? Ojo, vuelvo a insistir, todo va conectado. Si usted ya determinó las causas, ¿cierto? Ya determinó las causas. Ya dijo qué cosas iba a hacer en la hipótesis, pues los objetivos generales para diseñar su estrategia, pues son esos que dijo en la hipótesis, hermano. No se compliquen la vida. Mire, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tiene que elaborar es un plan de capacitación, ¿o no? Sí, señor. Orientado a fortalecer los elementos ojo, acción, elaborar, ¿sobre qué? Un plan de capacitación. ¿Para qué? Orientado a fortalecer la ética de los funcionarios públicos para tal cosa. Segundo, establecer los elementos para establecer La los elementos interpretación. para una adecuada interpretación y no sé qué de las leyes y los procedimientos. Tercero, proponer los elementos o diseñar los elementos o establecer los elementos o el verbo. Acuérdense que yo les di una lista de verbos.
¿Qué? Pues los parámetros que va, o sea, la estructura, plantear la estructura que tendría un frente de seguridad como el que ustedes proponen, ¿o no? Si usted ya diseña los elementos de capacitación en ética, determina cuáles son los elementos para fortalecer los temas de interpretación y aplicación de la ley y establece cuáles serían como la estructura de un frente de seguridad que tiene. Pues la estrategia, hermano, para mitigarla, según ustedes, ojo, porque eso es según ustedes, según su proyecto, para mitigar la corrupción. ¿Qué está haciendo? Pues lo que hemos dicho, los objetivos específicos son los pasos que los llevan a lograr el objetivo general. Listo. ¿Qué nos queda? La justificación del proyecto. Primero, ¿qué los motiva a ustedes o qué los lleva o qué los llevó a meterse en esa problemática? O sea, ¿por qué les dio, mejor dicho, por qué les dio a ustedes por intervenir y por mirar y meterse en lo de la corrupción en los funcionarios públicos? Segundo, propósitos. O sea, ¿cuál es el gran propósito? Ya lo tienen mencionado. Su propósito es obviamente mitigar y que la gente tenga acceso a la justicia a todo el mundo, que los procesos no sean demorados, que bla. Eso sí, el propósito, todos los que ustedes han dicho son válidos en la justificación. Tercero, ¿por qué es importante este proyecto? ¿Por qué es importante ese proyecto de mitigar la corrupción? ¿Por qué razón? ¿Por qué es importante? Es importante por lo que ustedes consideran que es importante, que la corrupción hay que disminuirla y hay que bajarla, y si no es posible eliminarla, al menos y mitigarla, como dicen ustedes. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante su proyecto? Su proyecto de diseñar unas estrategias para mitigar la corrupción. Y cuarto, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes se benefician? Fíjense que se benefician la sociedad, se beneficia el sistema jurídico, se benefician los abogados, se benefician las instituciones, se benefician los juzgados porque pues, se aceleran los procesos. Bueno, los que se benefician son muchos. Ustedes tienen que definir quiénes se van a beneficiar de su proyecto. ¿Listo? Esto último, Sí, señor. los objetivos, fíjese que es toda una cadena. O sea, yo no puedo hablar de una cosa si no he solucionado la otra, porque todo va en cadena. Fíjense que de la problemática me salió el problema. Del problema fue que me salió la pregunta. De la pregunta fue que me salió la hipótesis. De la hipótesis es que me salen los objetivos. Y de todo me sale la justificación. Porque fíjense que en la justificación, cuando yo hablo de los motivos, es cosas que mencioné en la problemática y en el problema. Cuando hablo de los propósitos, es básicamente la hipótesis y los objetivos, lo que estoy planteando ahí. Cuando hablo de la importancia, fíjese que es todo, cojo desde la problemática me dice para quién es importante todo eso, porque ustedes ahí dijeron que la sociedad se veía paila, que los funcionarios están amenazados, que la justicia es muy lenta. Bueno, fíjense que eso importa. ¿Y quiénes se benefician? Pues todas las personas que ustedes han mencionado, los funcionarios, la sociedad. Bueno, entonces fíjense que todo es una cadena. Yo no puedo, el gran problema es eso, yo no puedo metodológicamente, por eso es que el curso se llevó así, paso a paso, porque es que una cosa me lleva a la otra. No puedo saltarme un paso porque si no me queda mal, me queda mucho. O sea, si yo planteo una hipótesis, le digo, bueno, ¿y de dónde sacó esa hipótesis? Si no tiene pregunta. Y si hace una pregunta, le digo, bueno, ¿y sobre qué problema está haciendo esa pregunta? O no puedo traer los objetivos, bueno, ¿y los objetivos sobre qué problema o sobre qué hipótesis? Y esa hipótesis, ¿qué pregunta resuelve? O sea, eso tiene que ir conectado a eso. Entonces, no sé si ya les queda más claro la cosa. Claro, sí, señor.
Catherine. Sí, profe, su merced sería tan amable de enviarnos la grabación. Listo, hija, voy a subirla a YouTube y ya les mando el enlace, ¿vale? Doctor, altamente agradecido por No, su muchachos, de eso explicación. se Muchísimas trata. gracias. De eso se trata, que aprendamos y veamos cómo es la Sí, cosa. porque nosotros teníamos las cosas, pero no, o sea, no estábamos organizados, por decirlo así, Exacto, no. era lo que yo le estaba diciendo al comienzo. No se trata de que esté mal eso. O sea, lo que tienen en la cabeza es perfecto. Lo que pasa es que hay que organizarlo y estructurarlo metodológicamente. Justamente estas materias como epistemología e investigación y lo que viene después es para eso, para que nosotros como profesionales vayamos estructurando una metodología sistemática, procedimental de hacer las cosas. Y fíjese que resulta, o sea, es muy organizado. Entonces de eso se trata. Pero válido, muchachos, entonces pues si funcionó, listo, me alegra y Perfecto, doctor, Sí, entonces muchas profe. gracias. manos a la obra. Entonces ya saben, ya tienen todos los elementos para arreglar todo lo demás con miras al trabajo final. Bueno, adicionalmente, pues qué normas qué enfoque, qué métodos de interpretación, qué tipo de investigación, etcétera. Bueno, pero eso ya, digamos que lo tienen más afinado. Pero ya con esto, mejor dicho, ese trabajo final les debe quedar como una uva. Y hoy solamente objetivos bien redactados, y justificación bien redactada con eso que acordamos ahorita. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. No, muchachos, con mucho gusto y entonces, listo. Ahí Bueno, quedamos profe, y hasta buena luego. suerte y que le rinda. Bueno, profe, buen día. Bueno, muchachos, buen día. Y hoy es festivo, así que no hay clase. Pero sí tenemos trabajo. Ah, eso Chao, sí. super. Chao, Vale, mi doctor, que esté muy suerte. bien. Muchas gracias. Chao, Hasta Jonathan. luego. Felicidades. Chao, Catherine. Feliz Igualmente. día. Profe, muchas gracias por todo. No, con mucho gusto. Chao.